Hoy en Literatura para Oír, 90 años del escritor Modesto. Julio Ramón Ribeiro, Perú. Si Julio Ramón Ribeiro no nos hubiera abandonado en 1994, este año arribaría a su cumpleaños número 90. Con su habitual modestia, Ribeiro se definía como escritor discreto, tímido, laborioso, honesto, ejemplar, marginal, intimista, pulcro, lúcido. He ahí algunos de los calificativos que me ha dado la crítica, dice Ribeiro. Nadie me ha llamado nunca gran escritor porque seguramente no soy un gran escritor. Sin embargo, sus volúmenes de cuentos, sus 3 novelas y los libros de ensayos y memorias que escribió, además de los premios Nacional de Novela, en 1960, el Premio de Novela del Diario Expreso en 1963, el Premio Nacional de Literatura concedido en 1983, el Premio Nacional de Cultura de 1993 y el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo de 1994 indican lo contrario. Una gran valoración de su obra que lo pone en la cima de los cuentistas y narradores hispanohablantes en el siglo XX. Comencemos con los merengues. Apenas su mamá cerró la puerta, Perico saltó del colchón y escuchó, con el oído pegado a la madera, los pasos que se iban alejando por el largo corredor. Cuando se hubieron definitivamente perdido, se abalanzó hacia la cocina de querosene y hurgó en una de las hornillas malogradas. Allí estaba. Extrayendo la bolsita de cuero, contó una por una las monedas, había aprendido a contar jugando a las bolitas, y constató, asombrado, que había 40 soles. Se echó 20 al bolsillo y guardó el resto en su lugar. No en vano, por la noche había simulado dormir para espiar a su mamá. Ahora tenía lo suficiente para realizar su hermoso proyecto. Después no faltaría una excusa. En esos callejones de Santa Cruz las puertas siempre están entreabiertas y los vecinos tienen caras de sospechosos. Ajustándose los zapatos, salió desalado hacia la calle. En el camino fue pensando si invertiría todo su capital o solo parte de él. Y el recuerdo de los merengues, blancos, puros, vaporosos, lo decidieron por el gasto total. ¿Cuánto tiempo hacía que los observaba por la vidriera hasta sentir una salivación amarga en la garganta? Hacía ya varios meses que concurría a la pastelería de la esquina y solo se contentaba con mirar. El dependiente ya lo conocía y siempre que lo veía entrar lo consentía un momento para darle luego un coscorrón y decirle: «Quita de acá, muchacho, que molestas a los clientes». Y los clientes, que eran hombres gordos, con tirantes, o mujeres viejas con bolsas, lo aplastaban, lo pisaban y desmantelaban bulliciosamente la tienda. Él recordaba, sin embargo, algunas escenas amables. Un señor, al percatarse un día de la ansiedad de su mirada, le preguntó su nombre, su edad, si estaba en el colegio, si tenía papá, y por último le obsequió una rosquita. Él hubiera preferido un merengue, pero intuía que en los favores estaba prohibido elegir. También un día la hija del pastelero le regaló un pan de yema que estaba un poco duro. «Empara», dijo, aventándolo por encima del mostrador. Él tuvo que hacer un gran esfuerzo, a pesar de lo cual cayó el pan al suelo y al recogerlo se acordó súbitamente de su perrito, a quien él tiraba carnes masticadas divirtiéndose cuando de un salto las emparaba en sus colmillos. Pero no era el pan de yema, ni los alfajores, ni los piononos lo que él le atraía. Él solo amaba los merengues. A pesar de no haberlos probado nunca, conservaba viva la imagen de varios chicos que se los llevaban a la boca como si fueran copos de nieve, ensuciándose los corbatines. Desde aquel día los merengues constituían su obsesión. Cuando llegó a la pastelería había muchos clientes ocupando todo el mostrador. Esperó que se despejara un poco el escenario, pero, no pudiendo resistir más, comenzó a empujar. Ahora no sentía vergüenza alguna y el dinero que empuñaba lo revestía de cierta autoridad y le daba derecho a codearse con los hombres de tirantes. Después de mucho esfuerzo, su cabeza apareció en primer plano ante el asombro del dependiente. «Ya estás aquí. Vamos saliendo de la tienda».
Perico, lejos de obedecer, se irguió y con una expresión de triunfo reclamó: 20 soles de merengues. Su voz estridente dominó en el bullicio de la pastelería y se hizo un silencio curioso. Algunos lo miraban, intrigados, pues era hasta cierto punto sorprendente ver a un rapaz de esa calaña comprar tan empalagosa golosina en tamaña proporción. El dependiente no le hizo caso y pronto el barullo se reinició. Perico quedó algo desconcertado, pero estimulado por un sentimiento de poder, repitió en tono imperativo: 20 soles de merengues. El dependiente lo observó esta vez con cierta perplejidad, pero continuó despachando a los otros parroquianos. ¿No ha oído?, insistió Perico excitándose. Quiero 20 soles de merengues. El empleado se acercó esta vez y lo tiró de la oreja. Estás bromeando, Palomilla. Perico se agazapó. A ver, enséñame la plata. Sin poder disimular su orgullo, echó sobre el mostrador el puñado de monedas. El dependiente contó el dinero. ¿Y quieres que te dé todo esto en merengues? Sí, replicó Perico con una convicción que despertó la risa de algunos circunstantes. Buen empacho te vas a dar, comentó alguien. Perico se volvió. Al notar que era observado con cierta benevolencia un poco lastimosa, se sintió abochornado. Como el pastelero lo olvidaba, repitió: «Deme los merengues». Pero esta vez su voz había perdido vitalidad y Perico comprendió que por razones que no alcanzaba a explicarse, estaba pidiendo casi un favor. «¿Vas a salir o no?», le increpó el dependiente. «Despácheme antes». «¿Quién te ha encargado que compres esto?» «Mi mamá». «Debes haber oído mal. 20 soles. Anda a preguntarle de nuevo o que te lo escriba en un papelito». Perico quedó un momento pensativo. Extendió la mano hacia el dinero y lo fue retirando lentamente. Pero al ver los merengues a través de la vidriera, renació su deseo y ya no exigió, sino que rogó con una voz quejumbrosa: «Deme pues 20 soles de merengues». Al ver que el dependiente se acercaba airado, pronto a expulsarlo, repitió conmovedoramente: «Aunque sean 10 soles, nada más». El empleado entonces se inclinó por encima del mostrador y le dio el cocacho acostumbrado, pero a Perico le pareció que esta vez llevaba una fuerza definitiva. «Quita de acá, ¿estás loco? Anda a hacer bromas a otro lugar». Perico salió furioso de la pastelería. Con el dinero apretado entre los dedos y los ojos húmedos, vagabundeó por los alrededores. Pronto llegó a los barrancos. Sentándose en lo alto del acantilado, contempló la playa. Le pareció en ese momento difícil restituir el dinero sin ser descubierto y maquinalmente fue arrojando las monedas una a una, haciéndolas tintinear sobre las piedras. Al hacerlo, iba pensando que esas monedas nada valían en sus manos, y en ese día cercano en que, grande ya y terrible, cortaría la cabeza de todos esos hombres gordos, de todos los mucamos de las pastelerías y hasta de los pelícanos que graznaban indiferentes a su alrededor. La insignia. Hasta ahora recuerdo aquella tarde en que al pasar por el malecón divisé en un pequeño basural un objeto brillante. Con una curiosidad muy explicable en mi temperamento de coleccionista, me agaché y después de recogerlo lo froté contra la manga de mi saco. Así pude observar que se trataba de una menuda insignia de plata atravesada por unos signos que en ese momento me parecieron incomprensibles. Me la eché al bolsillo y sin darle mayor importancia al asunto regresé a mi casa. No puedo precisar cuánto tiempo estuvo guardada en aquel traje que usaba poco. Solo recuerdo que en una oportunidad lo mandé a lavar y con gran sorpresa mía, cuando el dependiente me lo devolvió limpio, me entregó una cajita diciéndome: «Esto debe ser suyo, pues lo he encontrado en su bolsillo». Era, naturalmente, la insignia, y este rescate inesperado me conmovió a tal extremo que decidí usarla. Aquí empieza realmente el encadenamiento de sucesos extraños que me acontecieron. Lo primero fue un incidente que tuve en una librería de viejo. Me hallaba repasando añejas encuadernaciones cuando el patrón, que desde hacía rato me observaba desde el ángulo más oscuro de su librería, se me acercó y con un tono de complicidad entre guiños y muecas convencionales me dijo: «Aquí tenemos libros de Pfeiffer».
Yo lo quedé mirando, intrigado porque no había preguntado por dicho autor, el cual, por lo demás, aunque mis conocimientos de literatura no son muy amplios, me era enteramente desconocido. Y acto seguido añadió: Pfeiffer estudió en Pilsen. Como yo no saliera de mi estupor, el librero terminó con un tono de revelación de confidencia definitiva. Debe usted saber que lo mataron. Sí, lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga. Y dicho esto, se retiró hacia el ángulo de donde había surgido y permaneció en el más profundo silencio. Yo seguí revisando algunos volúmenes maquinalmente, pero mi pensamiento se hallaba preocupado en las palabras enigmáticas del librero. Después de comprar un libro de mecánica, salí desconcertado del negocio. Durante algún tiempo estuve razonando sobre el significado de dicho incidente, pero como no pude solucionarlo, acabé por olvidarme de él. Mas pronto un nuevo acontecimiento me alarmó sobremanera. Caminaba por una plaza de los suburbios cuando un hombre menudo, de faz hepática y angulosa, me abordó intempestivamente y antes de que yo pudiera reaccionar, me dejó una tarjeta entre las manos, desapareciendo sin pronunciar palabra. La tarjeta, en cartulina blanca, solo tenía una dirección y una cita que rezaba: segunda sesión, martes 4. Como es de suponer, el martes 4 me dirigía a la numeración indicada. Ya por los alrededores me encontré con varios sujetos extraños que merodeaban y que, por una coincidencia que también me sorprendió, tenían una insignia igual a la mía. Me introduje en el círculo y noté que todos me estrechaban la mano con gran familiaridad. Enseguida ingresamos a la casa señalada y en una habitación grande tomamos asiento. Un señor de aspecto grave emergió tras un cortinaje y desde un estrado, después de saludarnos, empezó a hablar interminablemente. No sé precisamente sobre qué versó la conferencia ni si aquello era efectivamente una conferencia. Los recuerdos de niñez anduvieron hilvanados con las más agudas especulaciones filosóficas y unas digresiones sobre el cultivo de la remolacha. Fue aplicado el mismo método expositivo que a la organización del Estado. Recuerdo que finalizó pintando unas rayas rojas en una pizarra con una tiza que extrajo de su bolsillo. Cuando hubo terminado, todos se levantaron y comenzaron a retirarse, comentando entusiasmados el buen éxito de la charla. Yo, por condescendencia, sumé mis elogios a los suyos, mas en el momento en que me disponía a cruzar el umbral, el disertante me pasó la voz con una interjección y al volverme me hizo una seña para que me acercara. «¿Es usted nuevo, verdad?», me interrogó un poco desconfiado. «Sí», respondí después de vacilar un rato, pues me sorprendió que hubiera podido identificarme entre tanta concurrencia. «Tengo poco tiempo». «¿Y quién lo introdujo?». Me acordé de la librería con gran suerte de mi parte. Estaba en la librería de la calle Amargura cuando el... ¿Quién? ¿Martín? Sí, Martín. Ah, es un colaborador nuestro. Yo soy un viejo cliente suyo. ¿Y de qué hablaron? Bueno, de Pfeiffer. ¿Qué le dijo? Que había estado en Pilsen. En verdad yo no lo sabía. ¿No lo sabía? No, repliqué con la mayor tranquilidad. ¿Y no sabía tampoco que lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga? Eso también me lo dijo. Ah, fue una cosa espantosa para nosotros. En efecto, confirmé, fue una pérdida irreparable. Mantuvimos una charla ambigua y ocasional, llena de confidencias imprevistas y de alusiones superficiales, como la que sostienen dos personas extrañas que viajan accidentalmente en el mismo asiento de un ómnibus. Recuerdo que mientras yo me afanaba por describirle mi operación de las amígdalas, él, con grandes gestos, proclamaba la belleza de los paisajes nórdicos. Por fin, antes de retirarme, me dio un encargo que no dejó de llamarme la atención. Tráigame, en la próxima semana, una lista de todos los teléfonos que empiecen con 38. Prometí cumplir lo ordenado y antes del plazo concedido concurrí con la lista. «Admirable», exclamó. «Trabaja usted con rapidez ejemplar». Desde aquel día cumplí una serie de encargos semejantes de lo más extraños. Así, por ejemplo, tuve que conseguir una docena de papagayos a los que ni más volví a ver. Más tarde fui enviado a una ciudad de provincia a levantar un croquis del edificio municipal. Recuerdo que también me ocupé de arrojar cáscaras de plátano en la puerta de algunas residencias escrupulosamente señaladas, de escribir un artículo sobre los cuerpos celestes que nunca vi publicado, de adiestrar a un menor en gestos parlamentarios y aún de cumplir ciertas misiones confidenciales, como llevar cartas que jamás leí o espiar a mujeres exóticas que generalmente desaparecían sin dejar rastros.
De este modo, poco a poco fui ganando cierta consideración. Al cabo de un año, en una ceremonia emocionante, fui elevado de rango. «Ha ascendido usted un grado», me dijo el superior de nuestro círculo abrazándome efusivamente. Tuve entonces que pronunciar una breve alocución en la que me referí en términos vagos a nuestra tarea común, no obstante lo cual fui aclamado con estrépito. En mi casa, sin embargo, la situación era confusa. No comprendían mis desapariciones imprevistas, mis actos rodeados de misterio y las veces que me interrogaron evadí las respuestas porque en realidad no encontraba una satisfactoria. Algunos parientes me recomendaron incluso que me hiciera revisar por un alienista, pues mi conducta no era precisamente la de un hombre sensato. Sobre todo, recuerdo haberlos intrigado mucho un día que me sorprendieron fabricando una gruesa de bigotes postizos, pues había recibido dicho encargo de mi jefe. Esta beligerancia doméstica no impidió que yo siguiera dedicándome, con una energía que ni yo mismo podría explicarme, a las labores de nuestra sociedad. Pronto fui relator, tesorero, adjunto de conferencias, asesor administrativo y conforme me iba sumiendo en el seno de la organización, aumentaba mi desconcierto, no sabiendo si me hallaba en una secta religiosa o en una agrupación de fabricantes de paños. A los 3 años me enviaron al extranjero. Fue un viaje de lo más intrigante. No tenía yo un céntimo. Sin embargo, los barcos me brindaban sus camarotes, en los puertos había siempre alguien que me recibía y me prodigaba atenciones, y en los hoteles me obsequiaban sus comodidades sin exigirme nada. Así me vinculé con otros cofrades, aprendí algunas lenguas foráneas, pronuncié conferencias, inauguré filiales a nuestra agrupación y vi cómo se extendía la insignia de plata por todos los confines del continente. Cuando regresé, después de un año de intensa experiencia humana, estaba tan desconcertado como cuando ingresé a la librería de Martín. Han pasado 10 años. Por mis propios méritos he sido designado presidente. Uso una toga orlada de púrpura con la que aparezco en los grandes ceremoniales. Los afiliados me tratan de vuecencia. Tengo una renta de $5,000, casas en los balnearios, sirvientes con librea que me respetan y me temen, y hasta una mujer encantadora que viene a mí por las noches sin que yo la llame. Y a pesar de todo esto, ahora, como el primer día, y como siempre, vivo en la más absoluta ignorancia, y si alguien me preguntara cuál es el sentido de nuestra organización, yo no sabría qué responderle. A lo más, me limitaría a pintar rayas rojas en una pizarra negra, esperando confiado los resultados que produce en la mente humana toda explicación que se funda inexorablemente en la cábala. Y tras estos 2 cuentos de Julio Ramón Ribeiro, escuchemos algunos textos de su inclasificable libro Prosas apátridas. ¡Cuántos libros, Dios! Y qué poco tiempo, y a veces qué pocas ganas de leerlos. Mi propia biblioteca, dando antes cada libro que ingresaba, era previamente leído y digerido, se va plagando de libros parásitos que llegan allí, muchas veces no se sabe cómo, y que por un fenómeno de imantación y de aglutinación contribuyen a cimentar la montaña de lo ilegible, y entre estos libros perdidos, los que yo he escrito. No digo en 100 años, en 10, en 20, ¿qué quedará de todo esto? Quizás solo los autores que vienen muy de atrás, la docena de clásicos que atraviesan los siglos a menudo sin ser muy leídos, pero airosos y robustos por una especie de impulso elemental o de derecho adquirido. Los libros de Camus, de Gide, que hace apenas 2 decenios se leían con tanta pasión, ¿qué interés tienen ahora, a pesar de que fueron escritos con tanto amor y tanta pena? ¿Por qué dentro de 100 años se seguirá leyendo a Quevedo y no a Jean-Paul Sartre? ¿Por qué a François Villot y no a Carlos Fuentes? ¿Qué cosa hay que poner en una obra para durar? Diríase que la gloria literaria es una lotería y la perduración artística un enigma. Y a pesar de ello se sigue escribiendo, publicando, leyendo, glosando. Entrar a una librería es pavoroso y paralizante para cualquier escritor, es como la antesala del olvido.
En sus nichos de madera ya los libros se aprestan a dormir su sueño definitivo muchas veces antes de haber vivido. ¿Qué emperador chino fue el que destruyó el alfabeto y todas las huellas de la escritura? ¿No fue Heróstrato el que incendió la biblioteca de Alejandría? Quizá lo que pueda devolvernos el gusto por la lectura sería la destrucción de todo lo escrito y el hecho de partir inocente alegremente de cero. El sentimiento de la edad es relativo. Se es siempre joven o viejo con respecto a alguien. César Vallejo dice en un poema en prosa que por más que pasen los años nunca alcanzará la edad de su madre, lo que es cierto además. Es comprensible que los hombres de 40 o 50 años sigan sintiéndose jóvenes, pues saben que todavía hay hombres de 70 u 80. Solo cuando se llega a esta última edad comienzan a escasear los puntos de referencia por la cima. Los octogenarios se sienten pocos, es decir, solos, viejos. Podemos memorizar muchas cosas, imágenes, melodías, nociones, argumentaciones o poemas, pero hay dos cosas que no podemos memorizar: el dolor y el placer. Podemos a lo más tener el recuerdo de esas sensaciones, pero no las sensaciones del recuerdo. Si nos fuera posible revivir el placer que nos procuró una mujer o el dolor que nos causó una enfermedad, nuestra vida se volvería imposible. En el primer caso se convertiría en una repetición, en el segundo en una tortura. Como somos imperfectos, nuestra memoria es imperfecta y solo nos restituye aquello que no puede destruirnos. Habituados a la ciudad, ignoramos, hombres de esta época, todas las formas de la naturaleza. Somos incapaces de reconocer un árbol, una planta, una flor. Nuestros abuelos, por pobres que fuesen, tuvieron siempre un jardín o una huerta y aprendieron sin esfuerzo los nombres de la vegetación. Ahora, en departamentos u hoteles, no vemos sino flores pintadas, naturalezas muertas o esas raquíticas plantas de macetas que parecen sembradas por peluqueros. No hay que exigir en las personas más de una cualidad. Si les encontramos una, debemos ya sentirnos agradecidos y juzgarla solamente por ella y no por las que le faltan. Es vano exigir que una persona sea simpática y también generosa, o que sea inteligente y también alegre, o que sea culta y también aseada, o que sea hermosa y también leal. Tomemos de ella lo que pueda darnos. Que su cualidad sea el pasaje privilegiado a través del cual nos comunicamos y nos enriquecemos. Cada amigo es dueño de una gaveta escondida de nuestro ser, de la cual solo él tiene la llave, e ido el amigo, la gaveta queda para siempre cerrada. Alejarse de los amigos es así como clausurar parte de nuestro ser. Yo habría sido diferente si hubiera continuado frecuentando a ciertos amigos de mi juventud. Pero las circunstancias nos separaron y continuamos viajando cada cual por su lado y por ello mismo mutilados. De allí que a cierta edad sea difícil hacer nuevos amigos. Todas las facetas que ofrecía nuestra personalidad han sido ya copadas, ocupadas, selladas por las viejas alianzas. No hay superficie libre donde la nueva amistad pueda asirse, salvo que el nuevo amigo se parezca extremadamente al anterior y se valga de esta semejanza para penetrar por efracción al recinto secreto de la primera amistad. Pero por más afecto que nazca, siempre será el imitador, el falsario, el que no accederá jamás a la cámara más preciada. Cámara irrisoria, seguramente, que no guarda a lo mejor más que un montículo de pedregullo, pero que los ojos del amigo, del primero, convertían en lo que él quería ver, lo irreemplazable. Escuchaban apartes del libro Prosas apátridas,
También La insignia y Los merengues, 2 cuentos de Julio Ramón Ribeiro, escritor peruano. Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.